Los microcontroladores de alta gama, en este caso los de 32 bits que hemos estado estudiando, como los de ST, tienen una gran cantidad de convertidores de analógico digital y en algunos modelos tienen un solo convertidor de analógico digital, pero utilizan la técnica de multiplexeo para leer diferentes canales. Es decir, el multiplexeo de sensores consiste en que a partir de un solo ADC, pero hasta 16 canales, puedes ir haciendo un barrido de estos canales para ir leyendo diferentes sensores. Bueno, en este video te voy a mostrar cómo leer varios sensores al mismo tiempo, que generalmente en las prácticas de laboratorio pues únicamente lees un sensor, pero ¿qué pasa cuando tienes que leer más de un sensor? Bueno, en este video vamos a verlo para dos sensores con un ejemplo práctico y te explicaré la técnica del multiplexeo de los sensores haciendo una técnica de programación llamada Poly, ¿sí? Bueno, entonces espero que te sea útil en tus prácticas y comenzamos. El circuito que vas a armar desde la perspectiva puramente electrónica lo estoy mostrando aquí en la pantalla. Tienes el microcontrolador, tienes los potenciómetros, tienes el potenciómetro 1 conectado al canal 0, en este caso es el PA0, en el PA1 tienes el otro potenciómetro conectados a, no es 5 voltios, debe de ser 3.3 voltios, aquí 3.3 voltios. Y por otra parte vas a tener la pantalla OLED conectada en el PB7 y en el PB6 como corresponde a las señales del clock y de datos, ¿no? Y 3.3 voltios y tierra en las restantes. Tendrás que ver el datasheet de tu pantalla OLED, que en este caso pues es el driver 1306. Desde la perspectiva de la tarjeta núcleo, aquí te estoy mostrando el PB6, está en esta conexión, y el PB7 están en amarillo, lo que son la tarjeta núcleo para la pantalla OLED, y los potenciómetros te estoy mostrando en verde, el PA0 y el PA1, que son los analógicos, el A0 y el A1. Vamos a iniciar con un nuevo proyecto y seleccionaremos el microcontrolador. Daremos un nombre, sensores, por ejemplo, y el tipo de microcontrolador, y daremos finish, y con eso empezamos el nuevo proyecto. Cada potenciómetro, cada sensor tendrá que estar conectado a los ADCs. Entonces vamos a ir a la parte analógica y vamos a seleccionar el ADC. En este caso tengo solamente uno, pero este ADC está dividido en diferentes canales. Bien, tengo dos potenciómetros, dos sensores, entonces voy a seleccionar los canales 0 y los canales 1. En ese momento se deberá de activar el PA0 como canal 0 y el PA1 como canal 1. Noten que ADC1 y ADC1 para los dos, pero son diferentes canales, ya que se utiliza la técnica de multiplexión para el ADC, que consiste en diferentes canales. Bien, muy importante es que en los parámetros tendremos que seleccionar los que aquí te muestro. El primero, vamos a decir que el ADC está en modo independiente y vamos a establecer una resolución de 12 bits, ¿sí? 12 bits. Esto lo vas a, el data alignment lo vas a dejar por default. Hay que habilitar el modo de escaneo, en conversión de escaneo continuo, porque vas a estar escaneando dos canales, ¿sí? Habilitado. Lo demás se deja deshabilitado. Hay que asegurarnos que esta bandera, la de EOC, también esté activa al final de todas las conversiones. Y vamos a decirle que tenemos dos conversiones. Aquí normalmente aparece otro número, entonces hay que decirle son dos conversiones. Y vamos a decirle también
que en el rango vamos a tener dos rangos. En cuanto tú configuras el número de conversiones, te van a aparecer dos rangos, es decir, son el número de canales, y vas a decidir cuál potenciómetro leer primero, si el que está en el canal 0 o el que está en el canal 1, y eso le puedes dar tú un número aquí al rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que el primer potenciómetro se lea en el canal 0 a una frecuencia rápida de 3 ciclos. Esta es la frecuencia más rápida de estos 3 ciclos de reloj. Y el canal 2, que sea el segundo potenciómetro, ¿sí? Es el canal 0, estará igual a la misma frecuencia. Vamos a tener, es todo, ¿sí? Es todo lo que tenemos que configurar de parte de los canales analógicos. Y obviamente, como vamos a utilizar el modo de polling, pues eso lo haremos por software. Queremos que los valores de los potenciómetros se lean en una pantalla OLED. Entonces vamos a irnos a Connectivity y vamos a activar el I²C, uno de ellos. Yo en este caso activé el 1 y le dije I²C, ¿sí? En este caso voy a seleccionar el modo rápido. Por default deberá de estar el estándar. Voy a seleccionar el modo rápido, ¿sí? Y eso es todo. Lo demás lo dejo por default. Entonces nos vamos a asegurar que el I²C esté en el PB6 y en el PB7. Hay que ver en la tarjeta núcleo cuáles son estos pines. De igual manera, pues ya se explicó en el circuito cómo conectar. Son estos dos, el 6 y el 7, o en tu caso el que estés utilizando, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a tener. Entonces aquí en la configuración inicial vamos al reloj y nos vamos a asegurar que la frecuencia esté a la más alta, la que te detecte como la superior. Esa dásela, ¿no? En mi caso son 100 MHz. Si tuviera otro, le pones 100 enter y le dices que te busque la optimización, ¿sí? Si es que te lo llegara a preguntar, le das OK, y para que el reloj esté a la mayor frecuencia. Entonces con esto generas código en Run, en Project, perdón, y generar código. Das clic aquí y se generará el main en automático. Una vez que tengas el main, pues hay que poner las librerías. Las librerías te las estoy compartiendo aquí en la descripción del video. Son las librerías que se han estado utilizando con esta pantalla. Y estas librerías, lo que vas a hacer tú una vez que las descargues y las descomprimas en alguna carpeta de tu computadora, vas a arrastrar los archivos .c, en este caso fonts y SSD 1306. Estos .c los vas a arrastrar y los vas a pegar aquí en la carpeta de source, ¿sí? Aquí vas a pegar todos los .c. En src le vas a decir, lo vas a arrastrar el archivo, se va a pegar, le vas a decir que OK y ahí van a quedar. Yo ya los tengo, ¿sí? Tanto el fonts como el SSD 1306 aquí en src, que es la carpeta de sources. Y los archivos .h, los headers, esos los vas a poner en la carpeta inc. Aquí en la carpeta inc los vas a arrastrar los .h. En este caso es el SSD, perdón, es el fonts.h. Lo vas a pegar ahí, lo vas a copiar, le vas a decir OK. Y lo mismo el SSD 1306.h, van aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en tu estructura de archivos? Tienes que tener fonts, tienes que tener SSD y obviamente pues los demás que los generó el CubeID. Y en src en source pues tienes que tener fonts.c y SSD 1306.c adicional a tu main que también ya se generó. Aquí dentro del main vamos a agregar las librerías, ¿sí? Vamos a agregar estas librerías que ya tienes en la estructura de archivos, los header files, y vamos a agregar la librería estándar también, porque como vamos a publicar en la OLED, entonces necesitamos algunas funciones de esta librería. Eso es todo. Nos vamos a ir a la parte del código, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a inicializar la librería, no se nos olvide, la pantalla la inicializamos y vamos a declarar dos variables. Una variable donde se lea el potenciómetro 1 y otra donde se lea el potenciómetro número 2. Necesitamos un buffer, ¿sí? Hay que darle suficiente espacio para poder imprimir los datos en la pantalla. En este caso yo le di 100
simplemente para que quepa todos los caracteres que vas a enviar a imprimir. Dentro del while básicamente son dos cosas. Vamos a leer con el poll for conversion, vamos a hacer un polling. Vamos a estar leyendo cada canal del ADC. Acuérdate, tengo el canal 0 y el canal 1, pero tengo el ADC, es uno solo, ¿sí? Entonces estoy multiplexando. Lo que voy a hacer es que voy a leer primero el canal 0 y luego el canal 1, donde previamente están conectados los potenciómetros o los sensores que tengas. Bien, ¿cómo funciona esto? Yo enciendo el ADC, aquí con este start, lo enciendo y voy a hacer el polling con un if. Entonces voy a preguntar si ya hay una conversión. Si ya está lista una conversión, entonces voy a activar una bandera de las librerías HAL que se llama HAL OK, ¿sí? En ese momento yo me estoy asegurando que ya hay una conversión. El ADC acaba de hacer una conversión en el canal 0, ¿sí? Y eso lo hace en automático. Una vez que yo establecí que el rango 1 es el 0 y el rango 2 es el 1, entonces esto se hace en automático. Esto, la primera línea le va a corresponder al canal 0, ¿sí? Entonces una vez que haya una conversión está en ese canal y yo la voy a tomar. No necesito especificar el canal porque está en automático y la guardo en la variable ADC valor 1, ¿sí? Entonces simplemente pongo ya mediante un printf ese valor y le pongo el título de potenciómetro 1 porque esto se va a ir a la pantalla OLED. Entonces a partir de aquí yo ya tengo en el buffer el dato del ADC, del potenciómetro 1, y está listo para mandarse a la OLED, que estas líneas son las que se van a encargar de imprimirlo. Limpio la pantalla, me voy a la posición 00 de la pantalla y escribo lo que está en el buffer, que en este caso en el buffer está ahorita este valor, con este tamaño de letra, y actualizo la pantalla y ahí me va a aparecer el primer valor del ADC, o en este caso del potenciómetro 1. Me espero un segundo para poder ver el valor, ¿sí? Y detengo el ADC. Esto es bien importante, ¿sí? El stop. ¿Para qué? Para que ahora en automático se brinque al siguiente canal, ¿sí? Entonces ya dejó de leer el canal 0, ahora se va a brincar al canal 1 porque estoy escaneando. Salgo de este polling y me voy al siguiente, pero tengo que encender nuevamente el ADC porque aquí lo apagué. Una vez que enciendo nuevamente el ADC, tengo que repetir básicamente el mismo código para el canal 0. Entonces vuelvo a hacer un polling, vuelvo a preguntar si ya hay una conversión y si la hay, entonces activo esta bandera, pero esta conversión va a entrar en el canal 1, en el siguiente, es decir, en el potenciómetro 2, y hago lo mismo. Ahora el valor que esté disponible ahí lo escribo en ADC valor 2, lo pongo en el buffer y posteriormente lo mando a imprimir en la pantalla. Quito el mensaje anterior del potenciómetro 1, ahora pongo el cursor en una línea diferente, en la anterior estaba en la 00, ahora me voy a la 020, ¿sí? O sea 20 puntos o 20 unidades hacia abajo de la pantalla, escribo lo que está en el buffer, que en este caso está el potenciómetro 2, ¿sí? Y finalmente actualizo la pantalla y también me espero un segundo. Entonces vas a estar switchando en la pantalla entre el potenciómetro 1 y potenciómetro 2, leyendo de manera continua los canales y los estarás imprimiendo en la pantalla.